El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que producimos en red desde todo el país, que emitimos desde aquí, desde Rosario, y que suena en todo el país. Los invitamos a compartir nuestra única edición de hoy, jueves 24 de marzo de 2016. Se cumplen hoy 40 años del último golpe de Estado y habrá marchas y actos en todo el país para decir más que nunca, nunca más. La dictadura, que comenzó el 24 de marzo de 1976, duró 7 años en los que se implantó por la fuerza y por el terror un modelo de país para pocos. Fue un golpe cívico, militar, empresarial y eclesiástico que tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Hubo 30.000 personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, arrojadas vivas al mar, desaparecidas. La mayoría eran jóvenes y la mayoría eran trabajadores. Las Fuerzas Armadas montaron unos 500 centros clandestinos de tortura en todo el país, por donde pasaron decenas de miles de prisioneros. También se robaron a unos 500 bebés que fueron apropiados ilegalmente, de los cuales 119 pudieron recuperar su verdadera identidad hasta nuestros días. Hasta ahora hubo 795 condenados y se realizaron unos 130 juicios orales y públicos por aquellos crímenes, aunque la justicia no avanzó en el juzgamiento de los partícipes empresariales de aquella dictadura. En declaraciones a nuestros compañeros de FM La Patriada, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recalcó que el golpe no se produjo de manera aislada en nuestro país. Los 40 años en Argentina, tenemos que ver que son muchos años más en toda América Latina. Es decir, no se produce únicamente el golpe en Argentina, se produce en todo el continente. A través de la doctrina de la seguridad nacional, de la imposición de un modelo económico, político, y bueno, en alto costo humano, en vidas, en recursos y en la situación de nuestro pueblo. Aquí en Argentina, el 24 de marzo del año 76, el golpe ya estaba anunciado. No se sabía que iba a haber un golpe, pero la desaparición de personas, las torturas, las cárceles venían de antes también. Adolfo Pérez Esquivel. Y mientras tanto, desde Jujuy, la presidenta de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Inés Peña, aseguró que es preocupante la situación que se vive hoy en esa provincia en materia de derechos humanos tras la detención de la dirigente social Milagro Sala. Esto en comparación con los 40 años del último golpe. A partir de ese momento han empezado este gobierno provincial a violar derechos humanos básicos, el derecho a la protesta, el derecho a la cante, el derecho a las organizaciones sociales a exigir los reclamos que corresponden, y con mucha preocupación por la militarización del espacio público, ¿sí? Estamos acá viviendo momentos que habíamos vivido en la dictadura, con una gestión totalmente desapegada de los hechos, los principales derechos humanos. Nos encuentra con consignas de defender los derechos humanos de ayer, de hoy y de mañana, ¿no? Porque no podemos aceptar como organismo de derechos humanos semejante despojos de derechos básicos, como el derecho a la defensa que tiene esta dirigente social. Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. Mientras tanto, el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Enrique Fugman, aseguró que los mismos sectores de poder que dieron el golpe de Estado hace 40 años, hoy están en el gobierno de Mauricio Macri. Los sectores de poder económicos, aquellos sectores
que fueron realmente los que dieron el golpe de Estado de 1976. Y cuando hablamos de sectores económicos estamos hablando de los sectores financieros, tanto nacionales como transnacionales, los grandes sectores industriales monopólicos, la oligarquía del campo, los grandes de cámaras de comercio. Esos fueron los que dieron realmente el golpe de 1976. Y si hacemos un poco de memoria, antes del 24 de marzo estuvo justamente un mes antes del mes de febrero del 76 el paro patronal que le dijo a los militares: basta discusiones, el golpe se ejecuta. Y hoy nos encontramos que esos mismos sectores son los que en este momento están en el gobierno de Mauricio Macri. Y a 40 años del último golpe, desde Bahía Blanca, la ciudad que tiene al diario La Nueva Provincia, uno de los medios que claramente fueron cómplices de la dictadura, el integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, opinó que el gobierno actual es un gobierno de hijos políticos de los que planificaron aquel golpe de Estado hace 40 años. Yo siempre, cuando hablo con jóvenes acá en esta ciudad, les digo que a veces si no quieren escuchar o no les gusta o no ven o ven dudoso alguna de los datos o de las cuestiones que les mencionaba, que simplemente vayan a los diarios de la época, y en los diarios de la época van a encontrar la verdad de esa historia que verdaderamente los contiene, porque inevitablemente a poco de recorrer las páginas en esta ciudad de La Nueva Provincia van a entender qué es lo que hizo la dictadura. Y creo que lo que la dictadura hizo fue imponer un plan de exterminio que iba por delante de un plan económico, y que ese plan económico sobrevive aún después de los 90, y que en estos días se estaba profundizando de las manos del gobierno, que, como decía antes, es un gobierno de hijos directos o hijos políticos que planificaron aquel golpe. Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. Y desde Formosa, la sobreviviente de la dictadura, Olga Gauna, rescató que hoy los represores tengan derecho a la justicia como no lo tuvieron los presos políticos. Así se lo expresaba a nuestros compañeros de FM La Nueva. Acá en Formosa hubo más de 150 detenciones, tenemos más de 25 desaparecidos, y fue toda una confabulación cívico-militar y eclesiástica también. Ya se está reconociendo ahora que fue toda una ¿cómo te voy a decir? Una red de hacer desaparecer personas por el solo hecho de pensar distinto, para implementar el plan económico nefasto que implementó Martínez de Hoz después. Y hoy en día tenemos que reflexionar mucho, porque las cosas que están sucediendo con este nuevo gobierno nacional van mucho en camino a esa situación otra vez. 30 años estuvimos esperando para que se haga un poco de justicia, para que se los juzgue como debe ser, con justicia, no como ellos actuaron, negándonos esa justicia, masacrándonos en una sala de tortura, teniéndonos presos 7, 8 años sin ningún juicio, sin ningún motivo. Y desde Mendoza, el ex preso político Oscar Guidone respondió, contando su experiencia de sus tiempos de estudiante de medicina, a la famosa frase "algo habrán hecho", con la que se intenta justificar desde algunos sectores los crímenes que cometió la dictadura. Así se expresaba ante nuestros compañeros de Radio Comunitaria Algarrobal. Claro, yo creo que sí, que efectivamente nos pasó por algo. Ese algo es el tema de ayer, de hoy y de siempre. Mejorar el mundo donde vivimos, donde el hombre sea hermano del hombre y no el lobo del hombre, como decían hace mucho tiempo también compañeros. El hombre sea hermano del hombre, construir un mundo nuevo. Este es el tema. Por ejemplo, yo decía recién, estudiante de medicina, sí, ¿qué es lo que hicimos nosotros en la Facultad de Medicina, por lo cual hubieron tantos desaparecidos y reprimidos? Y pensábamos que la sociedad estaba mal, porque no es posible de que una persona que se dedique a una actividad tan humana como es el ser médico cobre por eso. Es como una contradicción. Y siempre hay gente que te dice, no, lo que pasa es que por eso estudió. No, uno no estudió para cobrar. Porque si no, bajo el tema de cobrar, hay muchísimas actividades para hacer.
pero la medicina para nosotros es un lugar sagrado, que de hecho, dicho sea de paso, toda la sociedad del mundo, toda la sociedad de la historia, ubicaron a la medicina como parte de lo sagrado. ¿Por qué? Porque se va a encargar de meterse en ese ámbito tan sagrado como es el cuerpo humano. Entonces nosotros decíamos, aplicando una vieja frase que existía en esa época, que era la base del socialismo, de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Nosotros decíamos, el médico no puede cobrar, el médico tiene que tener un salario del Estado, porque el Estado nos representa a todos los ciudadanos, y el médico se va a dedicar a curar al hombre en la medida de sus posibilidades, obviamente, todo organizado, pero nos pareció una aberración el cobrar. Por eso queríamos una sociedad distinta, y por eso nos hicieron lo que nos hicieron. Está bien, por eso ha sido. O sea, acá lo que hay siempre sobre la mesa es una lucha de clase. Usted escucha a Macri, escucha hasta a los medios de comunicación y se dan cuenta que la mentira, el engaño, todo tiene que ver con su proyección. ¿Cuál es su proyección? La ganancia, la máxima ganancia. El relato de Oscar Guidone, expreso político, estudiante de medicina en los tiempos de la dictadura, nuestros compañeros de Radio Comunitaria Algarrobal. Y desde el sur de Santa Fe, el integrante del equipo argentino de antropología forense, Juan Nobile, apeló a aquellos ciudadanos que ignoran la importancia de recordar lo que pasó en la última dictadura. Así lo hacía en declaraciones a nuestros compañeros de FM por Yahoo. La dictadura militar representó cada uno de los actos que no se deben hacer en una república, en una institución. Produjo un golpe de Estado por la fuerza, alteró absolutamente todos los mecanismos de garantías constitucionales que tiene la República, hizo desaparecer personas conjuntamente con determinado tipo de accionar también de civiles que apoyaban precisamente todo ese tipo de políticas y todo ese tipo de actuaciones. Que alguna persona de la República Argentina no sea consciente de todo eso y precisamente no esté al tanto o se muestre indiferente, a esa gente hay que decirle, que permanentemente está poniendo en riesgo las garantías democráticas, la continuidad de la República, pero no solo por ello, sino que la está poniendo también, poniendo en un lugar muy débil a toda su descendencia, a todos sus hijos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso básicamente creo que nadie puede ser indiferente al recordatorio de lo que fue la última dictadura militar en la República Argentina. Y decirles eso, que están poniendo en peligro o que son absolutamente inconscientes de precisamente lo que pudo ser, lo que puede llegar a pasar si no recordamos precisamente todo este tipo de hechos atroces que se dieron durante la última dictadura militar. Algunas voces de esta única edición de hoy de Informativo Farco, edición especial por los 40 años del último golpe de Estado, recogidos por las radios comunitarias de Argentina. Recuerden que hoy vamos a estar con un programa especial desde las 5 de la tarde, desde cada punto del país, en el que se realice una movilización para decir más que nunca, nunca más. Este jueves 24 de marzo, todos y todas decimos, más que nunca, nunca más. Transmisión especial de Farco, a 40 años del último golpe de Estado. Este jueves, desde las 17 horas, las radios comunitarias nos enlazamos desde cada pueblo y desde cada ciudad en un programa que sonará en todo el país. Móviles desde las marchas, las voces de todo el país que salen a las calles para recordar, para no olvidar. Este jueves 24 de marzo, más que nunca, nunca más. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en medio del clima por el 40 aniversario del último golpe de Estado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que está en nuestro país, evitó hacer una autocrítica sobre el rol que tuvo su país avalando la dictadura que sufrieron los países de América del Sur. Durante la conferencia de prensa que brindó ayer junto al presidente Mauricio Macri, Obama llegó a decir ante una consulta que en aquellos años era tan importante la lucha por la defensa de los derechos humanos como la lucha contra el comunismo. Human rights, el reconocimiento how we approached foreign policy.
los derechos humanos, o sea, cuál era nuestro enfoque con respecto a la diplomacia, a nuestra política exterior, era tan importante como el hecho de luchar contra el comunismo, o sea, cuál fuera nuestro objetivo a largo plazo. Eso se tornó en un tema mucho más importante para la política estadounidense, ya sea en las administraciones democráticas que republicanas. O sea que hubo un crecimiento, una maduración de cómo íbamos a tener nuestras relaciones en política exterior. Entonces, si miran ustedes cómo pensaban las administraciones en otros países en los años 30, 50, 60, y comparan en cómo el día de hoy tendríamos una conversación en el despacho oval el día de hoy, lo que opinamos que sea apropiado y lo que no era en aquel entonces o lo que es ahora, pues ha cambiado con el tiempo y opino que ha cambiado de una manera positiva. Y ayer en la previa del aniversario número 40 del último golpe de Estado se conoció el primer veredicto en un juicio a represores de la dictadura en estos 3 meses del nuevo gobierno. Fue en la ciudad de La Plata, en el juicio por la desaparición del poeta Daniel Omar Favero y de su compañera María Paula Álvarez. El represor y ex hombre fuerte del terrorismo de Estado, Miguel Echecolás, fue condenado nuevamente a prisión perpetua y los otros 3 acusados a 25 años de cárcel. Tenemos el informe de nuestro compañero Pablo Antonini desde Radio Estación Sur. Condenando a Fernando Herrera como coautor del delito de desaparición forzada de personas en 2 hechos constitutivos del delito internacional de genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar, el perjuicio de María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero a la pena de 25 años de prisión, condenando a Raúl Rolando Machuca, condenando a Julio César Arguello de las demás condiciones personales consignadas en el, condenando en definitiva por unanimidad a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena única de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata emitió ayer las sentencias condenatorias en el juicio por la desaparición forzada de Daniel Omar Favero y Paula Álvarez, cuyas alternativas venimos relatando desde su inicio en este informativo nacional. Se trata de la primer sentencia por crímenes de lesa humanidad bajo el nuevo gobierno, y así lo subrayaba la hermana de Daniel, Claudia Favero, también ex detenida desaparecida en el marco de los hechos que se juzgaron. Durante este nuevo gobierno creo que es muy importante que esto siga, más allá de lo personal, que yo estoy muy emocionada y se hizo justicia por mi hermano. Lo que yo espero es que todos los juicios que están pendientes continúen, y así será. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos querellantes, la abogada Marta Bedio también mostró su satisfacción por el veredicto, ya que la causa había llegado a juicio por privación ilegal de la libertad y el principal reclamo de la querella fue que se encuadrara como desaparición forzada en el marco de un genocidio, como finalmente sucedió. El tribunal receptó los pedidos nuestros, que eran el máximo de la pena posible, pero además me parece que lo más importante es que caracterizó las conductas que estaban siendo investigadas como había que caracterizarlas, es decir, los condenó por el delito de desaparición forzada y calificó el delito de desaparición forzada como constitutivo de un genocidio. Así que en verdad nosotros nos vamos muy satisfechos. A mí lo que me gustaría pensar es que esta sentencia nos demuestra que los juicios por causas de lesa humanidad ya están definitivamente instalados como constitutivos del sistema político institucional que quiere la gente en este país, que queremos nosotros, que quieren los sectores populares, los organismos de derechos humanos, pero también gran parte de la sociedad. Para Informativo Farco, Pablo Antonini, Radio Estación Sur. Y luego de esta sentencia en La Plata se realizó la convocatoria por el aniversario del golpe, que tradicionalmente se realiza el 23 de marzo en esa ciudad para poder participar el 24 de la marcha en Buenos Aires. En el documento que se leyó luego de la movilización, las organizaciones pidieron que se continúen las políticas de derechos humanos de los últimos años y compararon la descalificación que se hacía en aquellos años llamando subversivos a las víctimas de la dictadura con la que se hace hoy llamando curro a los derechos humanos o ñoquis y grasa a los trabajadores del Estado. Parte del documento leído en la ciudad de La Plata por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Ayer subversivos, hoy ñoquis, grasa militante, curro. La derecha liberal siempre estigmatiza a quienes luchamos por la equidad, por el acceso a los derechos humanos, por una vida digna de ser vivida para todos y todas. En la memoria de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, levantamos sus mismas banderas y afirmamos que no tenemos techo y nuestro piso, del cual no vamos a bajar. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Es así que exigimos a los gobiernos municipal, provincial y nacional continuidad y profundización de las políticas de derechos humanos, cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, profundización de las investigaciones a las complicidades civiles, empresariales, eclesiásticas y judiciales. Estela de Carlotto ayer leyendo el documento en el primero de los actos que se realizaron ayer en la ciudad de La Plata. 2 horas más tarde, en el mismo lugar, hubo otra muy numerosa convocatoria realizada por la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, que incluyó entre sus consignas fuertes críticas a la política de derechos humanos del gobierno anterior. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.sparco.org.ar. Y así llegamos al final de esta única edición de Informativo Farco de hoy, jueves 24 de marzo de 2016, dedicada a este 40 aniversario del último golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura que sufrió nuestro país. Recuerden que vamos a estar con una transmisión especial, un programa especial desde las 17 con contactos con todo el país, con las marchas, con los actos, todo lo que se viva, lo que se escuche y lo que se sienta en las marchas, donde el pueblo va a salir a decir hoy, más que nunca, nunca más. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran la Red Nacional de Farco. Nos volvemos a encontrar con el noticiero el próximo lunes, pero esta tarde a las 5 con una transmisión especial a 40 años del último golpe de Estado. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.